¿Has escuchado Salmos 23? Dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este pasaje comienza así en el verso 1. Dice: El Señor es mi pastor. ¿Quién habla este pasaje? Lo habla el rey David. ¿Quién era el rey David? ¿O quién era David? Bueno, David fue un joven llamado por Dios. En aquellos tiempos, el primer rey, Saúl, ya se había ensoberbecido y no obedecía las palabras del Señor. Y Dios se llama o se elige un príncipe para su pueblo. Y cuando Dios lo manda al profeta Samuel a que busque o que unja a David, ¿dónde estaba David? David era un jovencito que estaba detrás de las ovejas de su padre. Estaba en el campo. Y cuando Samuel llega a la casa de un hombre o del papá de David, entonces se encuentran con los hermanos de David. Y los hermanos de David eran hermosos, altos, fornidos. Y Dios le dice: ninguno de estos es, porque yo no elijo de acuerdo a como tú ves, sino de acuerdo a lo que yo veo el interior. Entonces el profeta le dice al padre David: ¿no tienes otro hijo? Sí, le dice, están con las ovejas. Entonces dice: llámale. David vino y ni bien apareció, el Señor le dijo al profeta: úngelo. Y quiso el profeta, lo ungió. Desde ese momento David tuvo un llamado de Dios. Y David, de acuerdo a lo que Dios dijo, me he elegido un hombre conforme a mi corazón. David fue el que escribió Salmos 23. En Salmos 23, por eso David comienza hablando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchos el Salmo 23 lo han leído nada más, lo han recetado, lo recitan, pero no han meditado en esos pasajes. En esos pasajes tiene mucha profundidad, hay mucha enseñanza. Cuando David dice: el Señor es mi pastor, estaba diciendo que David era una oveja del Señor. Miren, así se pone David delante del Señor. Yo soy la oveja, Él es mi pastor. ¿Y te has preguntado qué significa un pastor o mi pastor? Entonces, de acuerdo a las Escrituras, nosotros podemos entender que lo que Jesús habló, eso lo habló en el libro de San Juan 10. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, cuando David habla de este Salmo 23, se está refiriendo a ese tema, ¿no? Que él era obediente a las palabras del Señor. Tal vez tú puedes decir: pero David también se equivocó. Sí, David se equivocó, pero David sabía quién era su pastor. Por eso cuando tú lees la Biblia te vas a encontrar que a David el enemigo no pudo matarlo, a pesar de que él se equivocó, a pesar que cometió graves errores y esos errores no eran tan buenos, ¿no? Pero David fue protegido por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú lees te das cuenta que David siempre tenía comunión con el Señor. Y lo que el Señor le decía, él lo hacía. David fue un hombre que halló gracia delante de Dios. La palabra gracia significa favor. Un favor de Dios. Y la verdad que en estos tiempos también hallar el favor de Dios es tan maravilloso. Si yo lo puedo hablar, es tan maravilloso.
Y allá el favor de Dios sucede cuando uno cree en la palabra y practica la palabra. Entonces, hállase el favor de Dios de diferentes formas. Entonces, el rey David, cuando comienza a leer o comienza a hablar acerca del Salmo 23, y lo voy a leer rápidamente para que te des cuenta. Miren, el Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Te das cuenta? Él siempre está hablando que es Él, es el Señor, es Dios a través de su palabra. Entonces, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice. Verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su hombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mire lo que habla. Por eso yo te digo, yo camino sin temor, porque Él es mi pastor. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Angustiadores va a haber bastante. Pero dice, aderezas, preparas mesa, dice en otra versión. Haces un banquete delante de mis enemigos, gente perversa. Los avergüenzas. Y yo puedo decir que es así. No creas que todos nos aman a nosotros. No todos nos aman. Hay gente que no les gusta, se molesta. Pero ¿qué importa si uno obedece al Señor? ¿Qué me interesa a los que no les gusta la palabra? ¿O ustedes creen que yo vivo por ellos? Yo no vivo por ellos. Yo vivo por mi Señor. Por eso el rey David también tenía esos problemas. Entonces dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, dice. Verso 6 dice, ciertamente, dice, mira lo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David, un jovencito, a Dios le agradó, aún estando en el campo, porque Dios le dio hasta victoria en el campo. Y fue el momento cuando Dios lo llama y comenzó a tener victoria delante de sus enemigos. Cuando el pueblo de Israel estaba temblando ante un gigante que con palabras le hacía temblar al pueblo, temblaban de temor porque le decía, yo los voy a destruir. Fue David, que había tenido un trato en el campo con el Señor, que en el campo Dios ya le había dado la victoria sobre el león, sobre el oso, que cuando él manifiesta dice que cuando venían a atacar a sus animales, él los quitaba, les sacaba